La séptima que se hace el presidente González con un nuevo equipo de ministros. En estos rostros sonrientes que el miércoles posaban a las puertas de la Moncloa, se concreta el compromiso electoral adquirido por Felipe González, el cambio sobre el cambio, la formación de un gobierno renovado con más mujeres y más independientes. En total, 16 ministros y un solo vicepresidente que, dirigidos por Felipe González, se han marcado un objetivo prioritario: sacar a España de la crisis. La primera prioridad de equipo es la del Pacto por el Empleo, el Pacto Social. Dentro de esa prioridad cabe destacar que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad, por tanto tendríamos que hacer un esfuerzo por reducir gastos. Esto se prolongará en las líneas del próximo presupuesto de 1994, habida cuenta de la situación de crisis. Y la otra prioridad, ya le he señalado a las dos primeras muy ligadas, Pacto Social y control de gastos, y la otra prioridad sería el impulso democrático. Es evidente además que vamos a recuperar algunas de las leyes que han decaído para que haya inmediatamente una presentación en el Parlamento de alguna de esas leyes. Le destaco una por su importancia, la del Banco de España. González comenzó las consultas para formar gobierno el pasado sábado, el mismo día que juró su cargo ante el rey. Buscaba un ejecutivo estable para afrontar la crisis. Para entonces había descartado ya su primera idea, un gobierno de coalición con nacionalistas catalanes y vascos. PNV y Convergencia y Unió rechazaron su oferta de entrar en el Ejecutivo. Por primera vez desde el año 82, González diseña su equipo sin contar con el sector guerrista de su partido. Confirma a Narcís Serra como número 2 del gobierno y aumenta su poder. El vicepresidente estará al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, hasta ahora competencia del Ministerio de Economía. Ejercerá también como coordinador de los 6 ministerios económicos. Hay que enfrentarse claramente a la situación de crisis y, por lo tanto, de desempleo. Crear empleo y evitar que se destruya empleo tiene que ser la primera prioridad. Y para ello, pues, hemos de ser conscientes que solo lo lograremos en nuestro país es competitivo si corregimos los desequilibrios estructurales que tiene nuestro país. Nuestro país tiene que tener menos inflación, tiene que tener menos déficit público, tiene que tener mejor balanza comercial con el extranjero, es decir, hemos de vender más fuera e importar menos, y en eso se están consiguiendo resultados, tanto en el déficit comercial como en la inflación, pero ahora nos hemos de enfrentar a una política de austeridad del sector público. Además de Serra, otros 2 miembros del llamado sector renovador forman el bloque político más cercano al presidente: Javier Solana, que repite mandato como ministro de Asuntos Exteriores, y Alfredo Pérez Rubalcaba, que deja Educación para dirigir un nuevo ministerio, el de Presidencia, que asume las competencias de relaciones con las Cortes y portavoz del Gobierno. Nacido en Cantabria hace 42 años, Rubalcaba es miembro destacado del llamado Clan de Chamartín. Está considerado uno de los ideólogos de la renovación del Partido Socialista. Desde el nuevo Ministerio de Presidencia, Pérez Rubalcaba será la mano derecha de González para organizar el trabajo en la Moncloa y asegurar la fluidez entre el Gobierno y la sociedad. Los ciudadanos quieren acuerdos, quieren discusiones abiertas y francas y quieren acuerdos y consensos para resolver los problemas. Me parece que en ese sentido pues, se podría justificar mi presencia aquí. Yo he aprendido en los años que llevo en la administración con distintas responsabilidades políticas, he aprendido, entre otras cosas, que para gobernar hay que escuchar. Hay que escuchar lo que quieren los ciudadanos, hay que escuchar lo que quieren los grupos políticos, hay que escuchar a todo aquel que tiene algo que decir sobre un problema concreto. Y he aprendido también una cosa muy importante, que es mucho más responsable, que es mucho más eficaz pactar que discutir, que es mucho más eficaz acordar que enfrentarse. Esa ha sido mi línea en el Ministerio de Educación y Ciencia y esa desde luego va a ser mi línea de trabajo en este Ministerio de la Presidencia. La mitad de los 16 ministros que componen el séptimo gabinete González son caras nuevas. Continúan en su cargo José Luis Corcuera, ministro del Interior, y Julián García Vargas, ministro de Defensa. En el equipo económico, José Borrell es el único que repite cartera. Seguirá como titular de Obras Públicas. José Antonio Griñán, anterior responsable de Sanidad, es el nuevo ministro de Trabajo. Juan Manuel Eguegaray cambia la cartera de Administraciones Públicas por la de Industria.
1 de cada 6 trabajadores son Se funcionarios. sustituye un rostro nuevo en el Consejo de Ministros, el expresidente canario Jerónimo Saavedra. Autonomista convencido, será el encargado de acelerar las transferencias a las comunidades. Como la señorita está escribiendo la pizarra, corresponde. Gustavo Suárez Pertierra, asturiano de 44 años, estrecho colaborador de Narcís Serra en su etapa como ministro de Defensa, dirige ahora el Ministerio de Educación. Es el encargado de seguir aplicando la reforma del sistema educativo que en esta legislatura dedicará especial atención a la formación profesional. La inflación alcanza ya el 4,9%. Un independiente de 50 años, Pedro Solbes, es el principal encargado de hacer frente a la crisis económica. Ministro de Agricultura en la anterior legislatura, Solbes sustituye a Carlos Solchaga en el Ministerio de Economía y Hacienda. Hoy mismo ha negado que vaya a haber recortes inminentes del gasto social. Las decisiones sobre estos temas las adoptará el Consejo de Ministros después de las propuestas que realice el Ministro de Economía y Hacienda. Y las posiciones del presidente y las posiciones del Gobierno son bien conocidas. Por lo tanto, yo no creo que tengan que plantearse ese tipo de temores que a veces se suscitan en algún momento concreto. Lo importante, por lo tanto, mientras todos somos capaces de salir del ciclo recesivo en el que nos encontramos, es poner en marcha aquellas condiciones que nos permitan salir cuanto antes y en las mejores condiciones posibles. Y, por supuesto, trabajar conjuntamente con nuestros socios europeos para tratar de salir de forma conjunta de la misma. Precisamente como es imprescindible estar en las mejores condiciones posibles, será necesario adoptar medidas. Y esas medidas, lógicamente, tienen que plantearse en el marco del diálogo social que en estos momentos se está poniendo en marcha. Estrenan cartera en el área económica 2 altos cargos del anterior gabinete. Vicente Albero, valenciano de 48 años, hasta ahora era secretario de Estado para el Medio Ambiente. Es el nuevo ministro de Agricultura. Javier Gómez Navarro, antiguo militante del PSOE, ahora sin carné, es también nuevo en el gobierno. Cambia la Secretaría de Estado para el Deporte por un ministerio de nueva creación, el de Comercio y Turismo, que hasta ahora dependía de Industria. Con amplia experiencia como gestor en el mundo empresarial, Gómez Navarro es optimista a pesar de la crisis. La devaluación de más de un 20% de la peseta en los últimos 6 meses ha generado una situación nueva para estos sectores que son netamente exportadores, ¿no? Habían estado muy perjudicados por la sobrevaloración de la peseta durante los últimos años y esta nueva situación ha producido un alivio y ha creado un marco de posibilidades que es lo que yo creo que ahora tenemos que explotar a fondo y donde los protagonistas son los empresarios, ¿no? Y por lo tanto los empresarios nos tienen que lanzarse a cumplir su tarea de empresarios y la administración darles el apoyo necesario y el impulso y ayudarles a que lo puedan hacer lo mejor posible. 3 mujeres, una más que antes, se incorporan al nuevo gabinete. Cristina Alberdi, abogada de 47 años, no milita en el PSOE. Destacada feminista y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, se hace cargo de un ministerio, el de Asuntos Sociales, que aumenta sus competencias. Será la nueva responsable del Plan Nacional Antidroga y de la política de migraciones. Por primera vez, una mujer ha sustituido a otra al frente de un ministerio. Es decir, que yo creo que ahí hay un avance, hay una mujer más que la anterior legislatura, que el anterior gabinete, y me parece muy importante. Ahora, esto no quiere decir que nos parezca ya suficiente, ni muchísimo menos. Tiene que llegar un momento en que tanto en el gabinete como en todas las instituciones de responsabilidad haya un reflejo de lo que hay en la sociedad. O sea, que haya tantas mujeres como hombres y que no sea noticia incluso el que haya mujeres. María Ángeles Amador, madrileña de 43 años, es la nueva responsable de Sanidad, un departamento que conoce por dentro. Desde hace 2 años era subsecretaria de este ministerio. Reducir las listas de espera y acelerar la libre elección de médicos son 2 de sus prioridades. Asegura que no habrá privatizaciones ni recortes de prestaciones. La sanidad, dice, es un gasto social fundamental incluido en el programa del Partido Socialista que ella, aunque no es militante, asume. La composición del gabinete que ha hecho el presidente del Gobierno con la incorporación de personas independientes pero no neutrales, porque es difícil ser neutral en España, y por tanto de personas que
tratan de aportar pues su capacidad, su entusiasmo. Yo creo que es un buen intercambio. Es un buen intercambio y que abre el Consejo de Ministros pues a la sociedad y a la participación, porque en el grado de desarrollo en que está la sociedad española y en el momento político en que vivimos, es una labor de todos salir y, por tanto, yo creo que es una buena aportación la de personas independientes que van a trabajar, que vamos a trabajar con todo entusiasmo para defender un programa en el que creemos profundamente, y es el programa del Gobierno socialista. Carmen Alborch llega al Ministerio de Cultura precedida por el prestigio de su gestión al frente del Instituto Valenciano de Arte Moderno. Apasionada por cualquier forma de expresión artística, desde Goya a su músico favorito, Camarón de la Isla, esta extrovertida valenciana de 45 años pretende enfrentarse con imaginación a la escasez de recursos económicos. Para Carmen Alborch, la cultura es el alimento del alma y debe llegar a todos. Y luego hay que tomar todas las medidas para el libre acceso de los ciudadanos a la cultura, porque evidentemente la cultura es un medio de democratización importantísimo. Yo siempre digo que, como decía antes, que la cultura nos ayuda a ser más libres y por tanto a ser mejores, y en esa línea es en la que tenemos que trabajar. Igual que creo que lo que hay que permitir también y lo que hay que crear son las condiciones para que los creadores sean libres y puedan alcanzar los máximos niveles de creación y por tanto de calidad. Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos en el País Vasco, la carrera del magistrado Juan Alberto Belloc, nuevo ministro de Justicia, ha estado vinculada a sectores progresistas de la judicatura. Ha sido portavoz de Jueces para la Democracia y hasta el miércoles vocal del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, después de ser una de las voces críticas del funcionamiento de la justicia, tiene la oportunidad de poner en práctica sus ideas. Hacer de la justicia una empresa competitiva, rápida y eficaz. Entre sus prioridades figura la reforma procesal, la del Poder Judicial y la puesta en marcha del jurado. Creo que hay que ir a la ley del jurado. Creo que ya toca. Es así de simple. Es una obligación constitucional que la tenemos ahí y que yo creo que esta es la legislatura en que debemos abordarla. En mi opinión, debe abordarse de una manera gradual, garantizando el éxito de la institución. No se trata de, por pretender ampliar el jurado más allá de lo que la prudencia aconseja, hagamos que fracase la propia institución. Eso es lo que hay que impedir. Por lo tanto, precisamente porque soy un juradista convencido, y desde hace mucho tiempo. Y desde luego, soy partidario de un jurado puro, el que habitualmente se llama anglosajón, que podríamos decir español, porque siempre en España ha existido ese tipo de jurado. El miércoles pasado, tras jurar o prometer sus cargos ante el rey, los miembros del nuevo gobierno se sentaron por primera vez en los bancos azules del Congreso de los Diputados. Comenzaba oficialmente la quinta legislatura de la democracia española. Ese mismo día, la oposición hacía las primeras críticas al gobierno. Desde el momento en que el propio jefe del gobierno ha dejado abierto la posibilidad de cambiarlo dentro de muy pocos meses, no puede haber un síntoma de fragilidad y de debilidad mayor para un gobierno. Pero en todo caso yo no veo nada nuevo. Con toda franqueza, lo poquito nuevo que hay, dicho sea con todo respeto, es tan irrelevante que no merece la pena comentarlo. ¿Cuál es la política económica? La misma. Luego el gobierno es secundario. ¿Qué política se va a hacer? La misma. En Europa, en donde las fuerzas conservadoras, entre ellas el PSOE, están haciendo una política con recomendaciones de ajustes duros, con recomendaciones además incluso como la del señor Solbes, donde dice que se va a rebajar los salarios de los más desfavorecidos. Es decir, una salida propia del capitalismo salvaje del 19. Los demás ya son juegos. Que el ministro entra, que el ministro sale, ganas de distraerse o ganas de no querer afrontar la realidad que es dramática. Coincidiendo con la formación del nuevo gobierno, se intensifica en el Partido Socialista la confrontación interna. En una reunión de renovadores de la Federación Socialista Madrileña, Joaquín Leguina eleva el tono de las críticas contra el sector guerrista. Pero destacados miembros del gobierno y del partido intentan conducir la polémica por una vía más reflexiva. Las dos votaciones en la Comisión Ejecutiva y en el Grupo Socialista, junto a la configuración del nuevo gobierno, creo yo que han arruinado el discurso interno de los compañeros que se agrupan en torno a Alfonso Guerra.
Discurso que ha consistido durante bastante tiempo en dos mensajes. Primero, nosotros somos el partido. Segundo, contamos con el consentimiento de Felipe González. Quedando en minoría y precisamente frente a la propuesta de Felipe González, se han reducido a escombros ambos mensajes. Bueno, pues yo entiendo el debate político en mi partido pues como un verdadero debate de ideas. Voy a trabajar para que en mi partido se exprese la pluralidad de ideas y de propuestas en el futuro. Y voy a luchar en contra de que personalicemos ese debate o de que en ese debate incluso introduzcamos provocaciones que vayan en contra del sosiego y de la serenidad con que hemos de hacerlo. Desde su nombramiento, los nuevos ministros han celebrado ya 2 reuniones. La semana que viene tendrán probablemente otras 2. La agenda para los próximos días incluye contactos con empresarios y sindicatos para negociar un pacto sobre el empleo. Será el primer reto para un gobierno que, según su presidente, llega con más ganas que nunca de trabajar. Bueno, es un gobierno más joven, tiene el impulso de personas que vienen un poco de fuera, que son independientes. Es un porcentaje de independientes importante respecto de la composición global del gobierno. Yo creo que tienen muchas ganas de trabajar los nuevos miembros del gobierno y los miembros que han cambiado la cartera. Yo creo que todo el mundo se da cuenta de que estamos en una nueva situación. Y yo creo que eso va a crear una dinámica de gobierno fuerte, con un gran impulso que espero que dure y por consiguiente que nos permita hacer las políticas que necesita el país en un momento como este, que es un momento no solo marcado por la situación de crisis económica, sino también marcado por algunas incertidumbres en el plano internacional que afectan también a nuestra propia definición como país. La situación, todos coinciden, es grave. Por eso los ministros reducirán este año sus vacaciones. El próximo mes de agosto habrá 3 consejos con especial dedicación a la economía, que es la mayor preocupación. Ahora, más que nunca, el gobierno habla de diálogo, acuerdos y pacto como mejor fórmula para superar una crisis que de momento seguirá destruyendo empleo.